Buenos días, buenas tardes, más bien, tengan todos ustedes, a los que están presentes, tanto en forma virtual como en forma en la pantalla, y muchísimas gracias a todos por formar parte del primer foro gastronómico virtual, Evolución de la Gastronomía en México, en este segundo día de participación. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les invitamos a que nos escriban en los comentarios y compartan nuestra transmisión. Es un gusto para mí presentar a tres importantes personajes en el mundo de la panadería. Voy a hacer mención de tres enormes. Uno es Eloy Núñez, del estado de Veracruz, Jorge Muñoz, de la Ciudad de México, y David Jeffs, de la ciudad de Honduras, que es nuestro país invitado. Les damos las gracias, es un gusto para mí que estén con ustedes, y en esta ocasión nos van a compartir la ponencia virtual Panadería Tradicional en México y Honduras. Este es un conversatorio. En los tres momentos, ellos nos hablarán cada uno de sus impresiones y su conocimiento acerca de la panadería. Muchísimas gracias por estar presentes y les cedo la palabra al maestro Jorge Muñoz. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Enrique Díaz de León por esta invitación, por esta honorable invitación, a todo el comité organizador, a la contadora Brenda Romero, al maestro Gerardo Montoya por esta invitación y esta distinción a participar en este foro gastronómico. Y bueno, saludar a mis compañeros que van a compartir el día de hoy esta plática, a Eloy Núñez y a David Eduardo. Un gran saludo. Yo me encuentro, soy originario de la ciudad de Durango y pertenezco al Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, capítulo Durango. Y bueno, pues un honor para mí. Yo voy a contarles brevemente la historia, una breve historia de la panadería tradicional en México, cómo llega el pan a México. Y bueno, todo inicia desde la conquista. En la conquista, los españoles son los primeros en traer el trigo, y se dice que Juan Garrido, según la historia, fue el primer panadero, era un esclavo liberado, que fue el que cosechó en las propiedades de Hernán Cortés aquí en México, en la Ciudad de México. Se dice que fue el primer panadero aquí en nuestro país. Y bueno, pues al principio, ¿cómo era el pan en México? Al principio se hacía en hornos familiares, eran muy rústicos, eran hornos de piedra. Normalmente eran las señoras indígenas quienes se dedicaban a este oficio, y poco a poco lo fueron haciendo comercial. Al principio era muy familiar, lo fueron haciendo comercial y se comercializaba en las plazas públicas, en los mercados, en las pulperías, que se mencionan las pulperías, que fueron los antecesores de las misceláneas. Pues era un pan que era prácticamente para las clase, era un pan blanco, el blanco era el pan que se comercializaba, y es hasta finales del siglo XVIII cuando llegan los primeros maestros europeos, sobre todo de Francia y de Italia, que vienen a enseñar otro tipo de pan. El negocio era familiar, 100%, el papá era el maestro, los hijos eran los pupilos o los ayudantes, y esto traía como una comercialización muy interesante. Se hacía el amasado con las manos, se hacía con los pies, hay muchas historias de que el pan se tiene que palotear, se tiene que pegar, y bueno, esto prácticamente era para desarrollar el gluten, esta famosa proteína que se ha ido un poquito, mucha gente que ahorita hoy en día el gluten no lo quieren consumir porque hay alergias, las dietas, pero lo que pasa es que el gluten pues ha existido en la humanidad desde hace más de 3,000 años, entonces creemos nosotros, algunos panaderos, que es una moda pasajera. Gluten, si bien hay gente que es intolerante al gluten,
Yo creo que es una mínima porción de la población, 1 en 1 millón se habla de intolerancia al gluten, pero es una maravilla, es lo que hace que nuestros panes sean esponjosos, tengan estas formas increíbles y sobre todo pues, lo que permite que el pan crezca y tenga una forma adecuada. Al principio eran, bueno, como les mencionaba, eran panes de mala calidad, se horneaban en leña, se horneaban en hornos, y son con la llegada de los maestros panaderos de Italia y de Francia que esto va evolucionando. Ya para el siglo XX, con esta revolución industrial, se empieza a hacer una mecanización, con las revolvedoras del pan, con estos hornos ya a gas, se empieza un poquito a profesionalizar y se habla mucho, bueno, por lo menos en Durango hubo una oleada de españoles que llegaron a nuestro país en la época del franquismo, que fueron los principales empresarios, vamos a decir, que le apostaron a la panificación ya como una industria más en forma. Ya aquí en Durango teníamos hasta 8 panaderías de familias españolas, se empiezan a comercializar ya los bizcochos o toda la bizcochería, que es los panes dulces, los pasteles, ya empieza a evolucionar un poquito el pan. Empieza una gran competencia entre las panaderías, porque era ver quién sacaba el pan más rico, pero sobre todo la gente empezó a preferir el pan calientito, y ahí surge otra tradición del pan recién horneado. Hubo un momento en que sacaban el pan, al principio era en las mañanas y en las noches, entonces la gente hacía la cola en la mañana en las panaderías, y ya en la tarde para la merienda, también era cuando visitaba las panaderías. Después empieza esta competencia donde cada 20 minutos, cada media hora, tenían que estar sacando pan caliente para competir con las demás competencias. Se dice que ya para los años 50 había alrededor de 75 panaderías ya registradas, unas a principios de siglo que hasta la fecha existen en la Ciudad de México, como Vasconia, la panadería Globo, se habla también de La Ideal, panaderías de mucha tradición que siguen todavía actualmente vivas. Bueno, y esta evolución con las organizaciones patronales se da una institucionalidad de la vida económica, social y política del país. Crece la industria de la panificación, todos conocemos la historia de la familia Cervintes, de la familia de Bimbo, cómo ha crecido tanto esta, que ahora lo encontramos en todo el mundo. Entonces empieza una evolución muy rica en el pan, y todas las colonias de barrio, los panaderos se vuelven parte de nuestro día a día, parte de nuestra familia, el visitar las panaderías, formarse, y por todo este panecito que en México, y que fuimos y que adoptamos bastante bien. Al principio, ¿cómo era el servicio? Era personalizado, uno llegaba a la panadería, le pedía a la dependienta qué panes iba a llevar o qué pastelitos, lo servía. Con el tiempo se dieron cuenta que el hacer un servicio de autoservicio incrementaba las ventas, y ahí es cuando las panaderías se vuelven como hoy en día las conocemos, donde uno tomaba la charola, las pinzas, se servía, y eso fue un cambio comercialmente y empresarialmente que evolucionó mucho. Hoy en día hay muchas panaderías especializadas en donde regresaron a atención personalizada. A la gente le gusta señalar qué panes va a llevar, y los empleados les sirven en cajas o en bolsas los panecitos. Es importante remarcar que esta actividad al principio la hacían las mujeres, y poco a poco fueron introduciendo a los hombres. Acuérdense que las cocinas, pues antes no entraban más que las mujeres, nuestras abuelitas, nuestras tías, pues en la cuestión gastronómica así era. Poco a poco le fueron dando entrada a los hombres, hubo muchos hombres donde se interesaban en la cocina, le dieron ese lugar, porque antes pues no era bien visto que los hombres estuvieran cocinando, pero afortunadamente para nosotros los hombres nos dieron acceso a las cocinas, a los hornos, y hemos sido, yo creo que pieza clave en esta evolución gastronómica a nivel mundial. Ahorita veíamos en la plática anterior cómo el mole que se hace en Guanajuato, pues es un caballero que lo está realizando, los panes ahora lo realizan los caballeros. Entonces ha sido una evolución también ideológica en todo esto. Y bueno, pues hablando de México, pues en México tenemos un sinfín de panes de fiesta.
¿Quién no conoce las tradicionales roscas de Reyes acompañadas de un exquisito chocolate? Esta bebida milenaria que nos hereda México y América, de Centroamérica a todo el mundo, lo que es el cacao, esta bebida que era de los dioses. Según la leyenda es Quetzalcóatl quien baja de una de sus baja a la tierra en forma de ser humano, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y les enseña a los totonacas a cultivar el cacao. Entonces se dan cuenta los demás dioses, Tlaloc, Xochipilli, lo expulsan porque era un alimento único y exclusivamente para los dioses, pero Quetzalcóatl, según la mitología prehispánica, es quien enseña a la humanidad. Y bueno, de ahí viene toda una serie de él sale expulsado y promete regresar, por eso se habla mucho. Hay una versión de cuando llegan los españoles, los indígenas creían que era Quetzalcóatl, Hernán Cortés en ese entonces, y hay incluso relatos y manuscritos y sobre todo códices donde se ve a Moctezuma ofreciéndole cacao. Lo primero que le ofrece a Hernán Cortés es cacao. Entonces, con el tiempo el cacao se va a Europa, se mezcla con azúcar, se mezcla con leche y surge el chocolate como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, pues estos panes se han vuelto tradición. La rosca de Reyes pues viene de España, que es el roscón de Reyes. Nosotros lo adoptamos bastante bien. El pan de muerto, que es una simbología para el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, que representa el cráneo, que representa las lágrimas, los huesos, el color rosa, que en unos lugares lo pintan, representa la sangre. Es toda una simbología, pero es el azar, la naranja, todas estas mezclas de sabores y olores, pues para nosotros representan mucha tradición. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, pues en México existen más de 750 variedades de pan. Se habla de más variedades, pero estas ya variedades son porque les cambiamos el nombre. En unos lugares decimos al pan blanco bolillo, en otros le dicen telera, en otros le dicen virote. Si bien tienen diferente forma de elaboración o fermentación, va cambiando de nombre, pero al final viene siendo el mismo. El pan francés, que consumen mucho en la laguna. El virote prácticamente es un pan francés, es un pan con alta fermentación, con una costadura. Entonces, nos hablan de que en México tenemos esa riqueza en pan. Yo creo que es de los países con un registro tan alto. Nosotros al promedio al año consumimos 32 kilos de pan al año. Un ejemplo, España consume más o menos lo mismo, 34 kilos. Alemania consume 56 kilos. Hungría consume 80 kilos. Y algún dato interesante es que Chile, los chilenos consumen hasta 90 kilos de pan al año. Esto es impresionante porque, como ustedes saben, el mundo, la naturaleza es sabia. A Europa le dio el trigo, a Asia le dio el arroz y a toda América le dio el maíz. Nosotros somos hijos del maíz, como dice la cultura de la leyenda del Popol Vuh, de los mayas. Nosotros provenimos del maíz y fue este grano maravilloso que nos ha dado y ha alimentado a nuestra cultura americana durante siglos, años y años. Entonces, esta mezcla del trigo y el maíz son interesante. En Durango, por ejemplo, tenemos una rica variedad de panes. Me toca hablar de Durango porque de aquí soy originario. Y bueno, tenemos el pan de rancho que se hace en hornos de piedra, se hace en todos los poblados, en todos los municipios, se hace el pan de rancho, que es una especie de semita a base de trigo blanco, trigo integral. Se endulza con piloncillo, con azúcar, en algunos lados con miel de maguey. Se hornea todavía en cocedores de piedra, a la leña. Y poco a poco hay algunos ya panaderías que implementan amasadoras, hornos de gas, pero tradicionalmente todavía lo podemos encontrar. Los maíz crudos, que si bien son una mezcla, es como una galletita, pues es una mezcla entre el trigo y el maíz. Lleva un poco de maíz, sobre todo maíz morado, una mezcla de harina, lleva manteca de cerdo, lleva azúcar, lleva un poquito de canela, clavo. Estos normalmente los hacemos en Semana Santa,
En otros lados se conoce como coricos. Son muy similares, pero aquí el tradicional duranguense es que se haga con maíz morado. Otro son las panochitas dulces, que son unas gorditas de harina dulce, que se dice que Durango es la frontera entre la tortilla de harina y la tortilla de maíz. Todavía en Durango consumimos mucho maíz y consumimos mucho trigo en las tortillas, pero ya de Durango para arriba ya la gran mayoría prefiere las tortillas de harina, y de Durango para abajo las tortillas de maíz. Todavía en Durango tenemos somos la frontera donde todavía consumimos de los dos tipos de harina. Y bueno, uno de los panecitos tradicionales para la época de frío son estas gorditas dulces de harina de trigo. Tenemos empanadas de camote, empanadas de calabaza, de chilacayote, de un sinfín de rellenos, pero estos son los más tradicionales. El marquesote, que es un pan que creo que en todo México existe, pero en Durango se fue perdiendo y se ha ido perdiendo. Era un pan muy sencillo a base de yemas, de huevo, de claras, en donde se utilizaba mucho para la capirotada, para las torrejas, incluso era la especie de pastelito que se podía decorar y hornear. Y bueno, en la laguna, en la región lagunera, que compartimos ahí con Torreón, con Leer de Gómez Palacio, el pan de agua o pan lagunero. Este es un pan tradicional que se sigue consumiendo, aquí lo conocemos como pan de agua. Sé que en Puebla se conoce como torta de agua, pero prácticamente es un pan con harina, sal, agua, y siempre tiene esta característica de que va decorado con harina, va entonces un poquito enharinado, y hace a un pan muy rico. La verdad es que Durango tiene esa cultura panadera. Les digo que tenemos mucha influencia española. Y bueno, pues aquí un breve muestrario de cuántos de los panes que uno conoce: los cochinitos, los yoyos, los besos, las conchas, las chilindrinas, las empanadas, las donas, el virote, los panes de feria, que Tlaxcala se identifica mucho, que en todas las ferias del país tradicionales encontramos el pan de feria, que algunos le ponen, todavía le redactan, van con dedicatorias, se hacen rellenos de nuez, rellenos de nata, de cajeta, de piloncillo, pan de pulque. La verdad es que nosotros, yo creo que México en general tiene un acervo gastronómico impresionante. Los nombres, cada región le da un nombre muy interesante: el ojo de buey, los ojos de pancha, los besos, bueno, las chilindrinas, que hasta le dio nombre a un personaje de la cultura popular mexicana, que a esta niña que representaba a Chespirito con pecas, pues representaba a las chilindrinas, que era una especie de concha, pero con azúcar granulada. Pues quién no conoce masas de los panes a base de manteca. Todavía utilizamos manteca de cerdo para algunos panes, manteca vegetal, margarinas, mantequillas, cremas, pulques. Bueno, tenemos una gran variedad y yo creo que cada región lo va representante. Panes de boda, panes de muerto muy distintos, los de Oaxaca, los de Puebla, los del resto del país. Unos llevan ajonjolí, otros llevan azúcar, otros van pintados, otros llevan la carita de un personaje como si fuera prácticamente una persona, un muerto, una persona fallecida. Entonces siempre el pan nos acompaña a todos lados, y creo que esto es para nosotros, esto resumen, esta es una frase que me encontré hace mucho tiempo cuando yo iniciaba en la panadería. ¿Y qué es lo que representaba el pan para los mexicanos? Pues el pan es algo más que alimento, es una ofrenda, es medicina y ritual, es un alimento para nuestros difuntos, es fiesta y golosina, es historia, son leyendas, son anécdotas y cuentos, es imaginación, ingenio, destreza del artesano, pero sobre todo es memoria, recuerdos y unión familiar. Yo creo que esto resume prácticamente la importancia del pan en nuestro país. Yo creo que muchos países de América y de Europa y de Asia, de África, que también son grandes consumidores de pan, yo creo que esto gira alrededor de este alimento
único. Es una maravilla ver cómo el trigo después de molerlo se convierte en polvo, en una harina, y esta harina, al mezclarla con agua, con azúcar, con grasas, con todo lo que sea, con lo que se les imagine, se puede convertir en una pieza que puede ser ritual, que puede ser un alimento para nuestros difuntos, y que sobre todo que es fiesta. Yo creo que esto nos sentimos muy orgullosos de esta profesión que ejercemos, este oficio. Es un oficio que si bien y tristemente se ha ido perdiendo con la llegada de estas grandes cadenas comerciales que no se les juzga ni nada, finalmente es un comercio, tenemos un mercado libre, pero han ido desapareciendo muchas panaderías de barrio, panaderías del fraccionamiento, de la colonia. Poco a poco han ido desapareciendo por estas grandes empresas panificadoras, que sería bueno retomar. Hay que retomar, hay que apoyar estos grandes oficios como es la panadería, como es la carnicería, como es el zapatero, como es el costurero, todos estos oficios que debemos de darle una gran importancia. Hay países como Francia que les da un reconocimiento increíble, una formación de muchos años y que al final se reconoce. Yo creo que el ser panadero, el ser pastelero es de mucho orgullo, es de mucho esfuerzo. Muchas familias se sostienen de este oficio, y yo creo que el pan nunca debe faltar en nuestra mesa, y siempre el pan es para compartir. Con esto termino y agradezco la invitación, agradezco la participación, y pues espero no haber ido muy rápido. Sé que tenemos la participación de mis compañeros David y Deloy, y bueno, pues es parte de los panes tradicionales en México y sobre todo de la parte de Durango. Les agradezco Claro que mucho. sí. Muchísimas gracias, Jorge Muñoz, y no está por demás decir que es socio fundador del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, capítulo Durango, y es presidente de la Canirac Durango, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Muchísimas gracias, Jorge Muñoz, Gracias por tu participación, y ahora les voy a platicar un poco acerca de David Eduardo Jeff, nuestro invitado de la ciudad de Honduras. Es un estudiante de la licenciatura de turismo. Su área de especialización ha sido artes gastronómicas en la Academia Culinaria Hondureña, y se ha discutido como un chef cocinero profesional. Uno de sus mayores deseos es crear su propio emprendimiento en la zona sur de Honduras. Así que estamos con ustedes y les quiero dejar la palabra a David Eduardo Jeff. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, de verdad, de poder representarles aquí. Muy atento, gracias Jorge por la presentación. Estuvo súper entretenida y básicamente, como van a poder ver, va a ser algo más o menos una repetición, porque somos países hermanos y tenemos raíces muy similares, bien pocas, tal vez los nombres cambian de todo lo que, de los ingredientes que usamos y todo eso, y de los panes, porque los logré reconocer varios, pero les llamamos distinto nada más. Entonces, qué orgullo poder compartir esto con una hermana nación, y les voy a compartir un poquito de la panadería tradicional y de las actualizaciones que tenemos, ¿verdad? Así que, si me permiten, les voy a compartir ahorita. Ok. Tal cual les comentaba, voy a complementar básicamente la presentación de Jorge. Es de conocimiento general que somos un país de razas mixtas. La cocina tradicional hondureña está influenciada por el maíz, por nuestros ancestros. Ustedes saben, como nos explicó Jorge, es un cultivo que se da naturalmente en nuestro país, y para que sepan, el pan de maíz no contiene
mucho gluten, así que no le tengan miedo, ¿verdad?, los que creen en eso. Es un cultivo autóctono que forma parte de la base alimentaria de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica que habitaron la región. Junto con el café, ¿verdad? Somos, como pueden saber, somos una región líder a nivel mundial en el café y es el acompañante perfecto, ¿verdad? Ya saben que el cafecito de la mañana o de la tarde es religioso, que vaya acompañado del tradicional pan, ¿verdad? Es la bebida aromática que acompaña toda la panadería tradicional de nuestro país y con las raíces, ya saben que el tueste, dependiendo de la región, ya si es una zona muy alta o muy baja, va a depender el tipo de tueste, el tipo de aroma que le va a generar, en su mayoría con melazas. Entonces, por ahí vamos. Es el fiel acompañante por tradición de nuestra panadería. Aquí les estoy mostrando una taza de nuestros antecesores. Les comentaba que es reconocido a nivel mundial por su calidad, una bebida aromática que forma parte del complemento fiel de nuestra gastronomía. En cada rincón del país lo pueden ver, hay muchos lugares que lo acompañan con azúcar, otros con melaza, otros sin nada, ¿verdad? Se le acompaña de vainilla, canela, chocolate, cacahuates y el tradicional maíz en forma de pan, en especial en la zona sur, ¿verdad? En la zona norte ya vamos a ver, viene muy acompañado más de la yuca y del coco. Creo que esa es la diferencia más grande que tenemos con la hermana nación de México, que tenemos bastante influencia afroamericana en el Caribe y se cultiva bastante el coco y el pan de coco es muy reconocido en el país, ¿verdad? Yo le voy a hablar un poco de la actualidad, ¿verdad? Estas son una par de fotos que pude recopilar, son del centro de Tegucigalpa, la que ven a la mano izquierda, y a la mano derecha está una de la zona sur, ¿verdad? En el centro de Tegucigalpa es una panadería tradicional, la cual vamos a ver en un ratito, se llama Chinda Díaz, panes de yema, panes de trigo, rosquillas, tostacas, quesadillas, que básicamente son panes que se les mezcla un lácteo, ya puede ser queso, cuajada, un lípido, que puede ser grasa vegetal, grasa de origen animal, mantequilla. En la zona norte, como les digo, lleva aceite de coco. Entonces, más o menos ya se les pone en contexto, ¿verdad? En la zona sur se usa más el maíz con generalmente un lácteo, ¿verdad? El lácteo se mezcla bastante con el maíz. Un lípido, como les digo, generalmente grasa vegetal, palma africana, para formar las deliciosas tostacas y rosquillas, que la parte dulce que ven encima, yo vi que Jorge le llama piloncillo, aquí nosotros le conocemos piloncillo o panela, ¿verdad? Yo sé que así se llama, pero nosotros le conocemos como rapadera de dulce, que ya sabemos que viene de la melaza de la caña, ¿verdad? Las influencias geográficas, a lo largo del territorio tenemos diversas ramas de panadería tradicional. Según la geografía, como les comenté, permite el cultivo de distintos ingredientes. El norte, el litoral, región caribeña son reconocidos por la predominancia del coco, coyol y la yuca. La yuca, de ahí viene el casabe. Los que nos puedan visitar en la zona de las islas de la Bahía, Roatán, Utila, La Ceiba, el Puerto Cortés, vienen con esa influencia, ¿verdad? Dependiendo de la región geográfica se nos dan los cultivos y la yuca se da naturalmente en el norte, ¿verdad? En el centro son reconocidos por sus cultivos de maíz, coco, ciruelas, y en las zonas de más elevación sobre el nivel del mar se cultivan moras, el café de ahí viene el café de más alta calidad, reconocido a nivel mundial también, ¿verdad? Son ingredientes que influyen en la gastronomía de la zona y la panadería no es la excepción, ¿verdad? Las influencias externas, les comento, un país con raza muy, muy mezclada. Tenemos influencia de mestizo, somos mestizos con mezclas de europeo, indígena, africano, caribeño. Honduras es un país multiétnico, por consiguiente es un país multicultural. La panadería en su totalidad recibe influencias europeas, caribeñas, Norteamérica e indígena. Esta mezcla nos aporta mucha influencia gastronómica de otras culturas, ¿verdad? Ya sabemos que los tres leches, todas estas influencias que recibimos de lo moderno, pues nos están haciendo borrar un poquito la panadería tradicional. Y aquí es donde voy ahorita. Perdón si voy un poco rápido, pero por el tema de tiempo no les quiero quitar más tiempo a
al maestro Eloy, ¿verdad? Tomamos como ejemplo 2 puntos tradicionales en la Panadería Nacional. Este es el centro de Tegucigalpa. Aquí están viendo la esquina opuesta, digamos, a la catedral. Se llama Chinda Díaz. Ofrece una panadería tradicional desde rosquetes, semitas de yema, marquesotes, pan de queso, tortas de vainilla, entre otros. Aquí puede ver, Jorge, que nada más cambian los nombres, pero le aseguro que es la misma panadería. Fue fundada en 1960 por doña Gumercinda Díaz y desde entonces nos ha deleitado con sus tradicionales recetas. Ahorita les voy a mostrar en lo que ha evolucionado para complacer estos mercados, ¿verdad? A los mercados modernos que tenemos ahorita. Se transforma en panadería Marbo. Esta es una panadería ya más moderna, que se adapta, puede usar panes de fondant, algo que no se hubiera visto en otros tiempos más que ahorita, y la hemos adaptado, ¿verdad? Hay panes de fondant a base de maíz, con lácteo, entonces ya vemos cómo va mezclando esto. Marbo es una panadería moderna, siempre bajo la marca de Chinda Díaz, ¿verdad? Provee los más tradicionales para el mercado más común. Esos los podemos encontrar en los centros comerciales, no en el centro de Tegucigalpa. Entre ellos están pañuelos de piña, 3 leches, flanes, gelatinas, repostería de la preferencia de la población, ¿verdad? Les voy a mostrar un par de fotos del comedor El Ocotal, que es una insignia para traernos la panadería de la zona sur de Honduras. Pueden ver rosquillas hechas a base de cuajada, que es un lácteo a base de leche, que se mezcla con el maíz, la tradicional harina de maíz, todo cultivado por ellos mismos. No podíamos exponer el segundo punto de la panadería tradicional sin mencionar el comedor El Ocotal, el cual fue conocido por su comedor zoológico y famosos hornos que sacan famosas rosquillas en la zona sur del país. Nos ofrece rosquillas, tostacas, quesadillas, pan dulce de vainilla, todos horneados en tradicionales hornos de leña. Aquí pueden ver, ya se están enfriando. Quien viene a Honduras y pasa por la carretera del sur, esta es una parada obligatoria. Ojalá nos puedan acompañar un día y van a poder ver todo el proceso, cómo lo hacen. Son deliciosas. Como les digo, van amarradas al café, fenomenal, ¿verdad? El acompañante perfecto. Las bases de la panadería tradicional de la región central siempre usan el maíz, un lácteo por lo general es la cuajada o el queso seco, un lípido por lo general de origen vegetal. También se usa hacer aceite de cerdo, como mencionó Jorge, como les digo, muy parecido. Dulce de rapadura o piloncillo o panela, para que nos ubiquemos por los nombres nada más, el cual se origina de la caña de azúcar y sus melazas. Somos regiones, ustedes saben que la caña de azúcar en nuestras tierras, otro producto principal y no se puede aprovechar, ¿verdad? Aquí tenemos el pan dulce, así le llamamos, para acompañar con el café. Les voy a dar unos datos curiosos, ¿verdad? Los ingredientes más utilizados en la panadería tradicional hondureña: harina de trigo, huevo, lípidos, grasas, azúcar, melazas y polvos de hornear. Los menos comunes, azúcar refinada, mantequilla María. Ya la mantequilla María, como sabemos bien, tiene un origen más europeo, un costo un poco más elevado, por ende no se utiliza en la región. Cocoa, que a pesar de ser líderes en cacao también, no lo procesamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los gustos o preferencias de la población hondureña cuando se trata de panadería? Lo que sea para acompañar el café, ¿verdad? Panes dulces para acompañar los aromáticos cafés con semitas, rosquillas, tostacas, quesadillas y panes a cualquier hora del día. Culturalmente, ¿qué representa la panadería para los hondureños? ¿Cuáles son sus costumbres y cómo se consume, qué se consume más? Maíz, yuca o trigo. Por lo general, como les digo, dependiendo de la región, en los coffee breaks, en cualquier break de cualquier parte del día, se va a tomar café y la región va a determinar el tipo, ¿verdad? Ojalá pudiese tener un poco más de tiempo para no tener que resumirles tanto y poderles mostrar todo esto, pero por ahí va. ¿Qué tanto hemos perdido nuestras raíces con la influencia de la panadería internacional? Lastimosamente las premezclas, ¿verdad? Nos hemos hecho un poco perezosos y en el supermercado compramos algo fácil que solo se le agrega agua, pero en realidad perdimos las raíces. No nos gusta el trabajo arduo, como dijo Jorge, ojalá pudiésemos volver a trabajar con los hornos de antes, no con los air fryers que conocemos, para volver a conocer nuestras raíces, ¿verdad?
Los ingredientes frescos no nos gustan porque son perecederos y los hemos reemplazado con latas y productos que duran bastante tiempo en la alacena, ¿verdad? Y como profesionales del turismo, ¿qué podemos hacer para recuperar las costumbres tradicionales en la panadería? Es necesario fomentar el geoturismo, ¿verdad? Mandar a todos estos turistas que visitan las playas por el turismo tradicional a los pueblos a que revivan estas tradiciones culinarias. Nuestras futuras generaciones se lo van a perder si no lo hacemos, ¿verdad? Ya saben que las visitas mantienen vivo la tradición y ojalá lo podamos seguir haciendo. Con esto, pues, no les quiero quitar más tiempo. Un horno tradicional aquí con alguien de nuestro país. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, pero no les quiero quitar más tiempo y les agradezco de verdad la invitación. Ojalá me puedan volver a invitar y poder acompañarles. Muchísimas gracias, Chef David Eduardo. Las preguntas creo que sí va a haber, pero las vamos a poner un poquito después. Ok. Muchas gracias por su participación. Y ahora quiero dejar la palabra a Eloy Núñez Hernández, que es el cocinero tradicional de Totonacapan. Él es embajador de la cocina veracruzana, asistente de cocina tradicional en Centro de Artes Indígenas e integrante del grupo colectivo Mujeres de Humo. Los dejo con el chef Eloy Núñez. Hola, buenas tardes. Disculpen, me he estado moviendo de un lugar a otro por lo mismo de que estoy en la ciudad, estoy buscando señal. Como saben, soy cocinero tradicional, soy embajador de la cocina veracruzana y representante del grupo Mujeres de Humo, el colectivo, y tenemos la casa escuela, trabajo en el Centro de Artes Indígenas, y pues tenemos una trayectoria, tenemos un trabajo en conjunto con las Mujeres de Humo en poder formar cocineros tradicionales, entre esos panaderos, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre la panadería tradicional de mi pueblo, que es la comunidad del Cedro, Papantla, Veracruz. A mí me nació mucho esta parte o este gusto o este don, como dicen los abuelos, la estrella que traemos cada uno de nosotros para poder compartir. Mi abuelita se dedicó toda su vida a hacer pan tradicional. Ella lo hizo por necesidad para poder alimentar a sus hijos, que ahora es mi mamá también panadera, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron ese tipo de pan tradicional. Hay un pan que hacemos con levadura casera, que es la levadura que hacemos nosotros para que nos dure un buen el pan. Es algo muy cierto que decía hace rato el maestro Jorge, que a la llegada de los españoles fue como se hizo todo esto de que trajeron las harinas, infinidad de ingredientes. San Pablo, de acá, por mi pueblo, era un embarcadero donde llegaban los barcos que llegaban de Europa y llegaban con todos esos ingredientes, y de ahí pues salió toda esta parte del pan tradicional. Mi abuela era empleada de los hacendados que vivían acá en la comunidad, y pues ella cocinaba para los patrones, y ahí aprendió ella a hacer este pan, ¿no? Sus patrones eran de descendencia española, y entonces le enseñaron ahí a hacer todo este pan, pues como ellos comían, ¿no? Los de, ¿cómo se dicen? Las batidas de panqué y cosas así, que esos panes que no comíamos nosotros de este lado. A raíz de eso, mi abuela empieza a aprender a hacer el pan, empieza esta parte de hacer pan salado, pan dulce, y hacer la mezcla que tradicionalmente hacemos, las semitas, las ralladas, las conchas, son lo más básico que es tradicional de acá del pueblo de Papantla. De ahí hacemos un pan ceremonial que es para el Día de Muertos, el pan que son floreados. No tengo ahorita material para compartirles, pero es un pan tradicional que se hace pequeños huesitos con la misma masa salada y decoras el pan. Esos son panes especiales para el Día de Muertos, que nosotros lo ofrendamos en Todos Santos. Ese pan es el que nosotros ofrendamos para que los muertos
se pone recién hecho en los hornos de piedra que horneamos, y ellos se llevan ese aroma que cargan para su regreso a donde tienen que ir, ¿no? Nosotros también otro pan, decimos nosotros porque hay un pan especial que comes del diario, el pan de ofrenda y el pan de ritual, porque para eso también hacemos los rituales que luego se hacen especiales, como permiso a la madre tierra, permiso al dios Tajín. Entonces hacemos unas piezas grandísimas de pan, que es lo que nosotros ofrendamos. Ese es como que el pan más tradicional que nosotros hacemos en la zona del Totonacapan. Y justo ahorita, miren, me acabo de dejar el taxi aquí, donde les voy a mostrar el pan que hacemos. Aquí las señoras salen a vender a los mercados. Entonces, ese es este pan, miren. Aquí las señoras salen a vender su pan, piezas grandes, piezas chiquitas. Entonces, eso es lo que se comparte en la zona del Totonacapan. Nosotros, es lo que se hace de este pan tradicional. Y así. Entonces, nosotros lo que hacemos es formar estos cocineros desde el Centro de Artes Indígenas, donde nosotros les enseñamos la cultura de raíz y toda esta parte del pan tradicional, que no nada más es hacer por hacer. Nosotros nos preparamos antes de iniciar a hacer el pan con el permiso de los 4 elementos. Nosotros pedimos permiso a las deidades, saumamos, bendecimos y empezamos todo ese trabajo que nosotros empezamos a comenzar a realizar este pan tradicional. Papantla tiene tres corazones, que es la zona centro de Papantla, la sierra del Totonacapan y la costa del Totonacapan. Varía cada uno de los panes tradicionales, porque muchos los hacen de anís, otros de canela, pero va variando, depende de la altura de cada comunidad donde uno vaya, ¿no? Pues eso es lo que les puedo compartir, así, de lo que es la panadería tradicional. Mi abuela es abuela totonaca, que me enseñó toda esta parte de hacer el pan. Mi madre también es panadera actualmente, también es integrante de Mujeres de Humo, quien me comparte toda esta magia de saberes, esta magia de sabores. Y pues por eso decimos que nos alimentamos de cuerpo y alma, porque las cosas que hacemos los hacemos con amor y con todo ese respeto y con toda esa sabiduría que los abuelos nos van enseñando. El Centro de Artes Indígenas es el centro donde cobija a todos estos cocineros, a donde nosotros los formamos, y el Centro de Artes también tiene 16 casas escuelas que va compartiendo, que va enlazando con la cocina. Estas van todas tejidas y va de la mano una con otra. Y pues este es mi compartir, lo que les puedo compartir con el corazón, lo que les puedo compartir. Espero un día poderles compartir más con un pequeño taller donde pueda mostrar todo lo que es la panadería tradicional, así presencial, donde pueda tener yo mi materia prima y pueda tener para poderles presentar, ya que a mí ahorita se me complica, ando de un lugar a otro, ando en un taxi moviéndome, y pero por lo mismo de que está fallando mucho la red de la señal. Pues Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que las tres, qué interesantes, cada una en su tiempo, en su momento, y con una explicación increíble de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias, y ahora los dejo con la licenciada Carla Gagiola, que es la coordinadora de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Enrique Díaz de León. Claro que sí. Muchas gracias. Para mí es un honor poderles compartir un poco de esta magia de mi bello Totonacapan. Muchas gracias. Muy agradecida toda la carrera con ustedes, maestro David, maestro Jorge, maestro Eloy.
Me parece muy interesante todo lo que han compartido con nosotros. Maestro Jorge, qué interesante saber que consumimos 32 kilos de pan al año. Digo, yo me considero un fan del pan, entonces estos datos fueron como bastante interesantes para nosotros. También me quedo con la parte de el tema, que por ejemplo en Chile es un consumidor mayor que nosotros en pan, con 90 kilos. Y pues bueno, el saber que toda esta tradición pues viene de familia, ¿verdad? El ir contándonos las historias de familiares, de las personas que consumen, de las personas que elaboran, y pues a mí me hizo recordar mucho a mi abuela con las torrejas, que era parte de los platillos familiares y muy consumidos por parte de la familia. Muchas gracias, maestro Jorge, por traer esos hermosos recuerdos. Y pues, maestro David, también quisiéramos ir a esta panadería, Chinda Díaz, el poder disfrutar de este pan. Muchas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que compartimos muchos ingredientes con nuestro país hermano de Honduras. Muchas gracias por darnos este recorrido y por poder observar. Y pues bueno, nos vamos a dejar de tarea cuando nos toque participar con la Universidad de Honduras en algún intercambio, el ir a comer pan de coco, semitas, rosquillas, tustacas, que creo que vamos a ir por ahí a hacer este recorrido y poder compartir, saborear lo que ahorita estuvimos viendo. Muchas gracias, maestro, por compartir estos hermosos ingredientes que sí, definitivamente creo que han traído, que son ingredientes mágicos que nos transportan y que nos ayudan a estar como en otros lugares sin necesidad de probarlos. Si quisiéramos estar ahí para probarlos. Y maestro Eloy, muchísimas gracias por lo que usted nos comparte. Estamos, yo creo que en México es parte de lo que nosotros vivimos todos los días, la parte de los alimentos, el compartir en casa, el compartir en mesa, el que nuestras familias nos vayan contando estas historias, y qué emocionante saber que todo lo que usted tiene de este baluarte viene por parte de su abuela. Creo que yo les puedo compartir, y espero algún día poder compartir algo presencial donde les podamos enseñar y mostrar todo lo que es nuestra cultura, nuestra magia de sabores y olores de nuestro bello Totonacapan. Claro, maestro Eloy, yo creo que queda aquí grabado que tenemos que hacer una sesión presencial en donde usted nos pueda transmitir toda esta parte. Yo creo que nos quedamos con el siguiente mensaje. Primero, trabajar en generar conciencia del consumo local, de trabajar en nuestro país, porque todos empecemos a trabajar en este tema con las nuevas generaciones del consumo local. Y también me quedo con el tema de que creo que debemos de regresar a nuestras raíces. Y también creo que la pandemia es un regalo que nos está dando, el poder estar en familia, el poder regresar a estar en casa, compartir. Y creo que también el tema de que al salir nuevamente, ya ahora que estamos todos vacunados y que todo este tema haya pasado, creo que el vivir estas experiencias, el ir a los lugares y vivirlo, creo que va a ser también un regalo muy hermoso que nos ha traído esta situación que estamos viviendo ahorita desde casa. Y pues bueno, hay algunas preguntas. Pregunta Mayra, ¿qué es la cuajada? Maestro David, al maestro David le preguntan, ¿qué es la cuajada? Gracias por la pregunta, Mayra, perdón. Creo que es la variación hondureña del queso cottage. Se hace en base de leche, se le pone cualquier método de cuajo, pero sí un queso bajo de grasa, que lo utilizamos bastante aquí en la región. Sería el equivalente al queso cottage, creo que como lo conocerían. Gracias por la pregunta. Muy bien. También, maestro, hay otra pregunta. ¿Cuál es el pan ceremonial en Honduras? Creo que no existe duda, maestra Carla.
sin lugar a dudas, el pan de yema, que lo humedecemos ya sea con melaza o con leche, le llamamos las torrejas. Estoy seguro que en México las conocen también, pero en diciembre las torrejas son... esa es Navidad, ¿verdad? Entonces, pan de yema humedecido con melazas. Si es de leche, pues se usa leche evaporada y leche y lleva su fritura previa, ¿verdad? Pero esa es la que más nos reconoce. Okay. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y pues bueno, tengo también muchos saludos por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras, muchos alumnos conectados, enviando sus saludos a los 3 maestros: Eunice Rubio, Dayana Malesí, Mayra Yesenia, Anester Tabora, Colocha Estrella, Nayeli Moreno, Fabricio, Citlali Escamander, Ani Altamirano, Gabriela Cermeño, rápidamente también Vane Castillo, Glenia Ordóñez, Meli Melisa. Muchísimas gracias por seguir la transmisión y muchas gracias también por todos los saludos para los 3 maestros y felicitaciones para los 3 maestros. Muchísimas gracias por la participación. Y pues ahora me voy a permitir mostrar a ustedes un reconocimiento digital que hace la Universidad Enrique Díaz de León por su destacada labor. Un reconocimiento al maestro Eloy Núñez por su destacada participación en su conversatorio Panadería Tradicional en México y Honduras en el primer foro gastronómico, la evolución gastronómica de México, país invitado, Honduras. Felicidades, maestro Eloy, y muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Al licenciado Jorge Medina también agradecemos su participación en este foro. Muchísimas gracias, maestro Jorge, por compartir con nosotros este baluarte. Y al maestro David Eduardo Jeff Membreno, que es invitado de nuestro país hermano, Honduras. Muchísimas gracias por su participación en el foro. Gracias a ustedes. Agradecemos el seguir con nosotros esta transmisión y muchísimas gracias, maestros, por estar con nosotros y por acompañarnos y compartir, creo yo, compartir un poco del corazón, porque creo que los alimentos y estas tradiciones las llevamos en el corazón. Entonces, gracias por compartir un poco de México y un poco de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias.